tengo el gusto de entrevistar hoy a Clinton López. Clinton es profesor de economía y director del programa de economía en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Hola, Clinton. ¿Cómo Hola, estás? Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cuándo conociste el pensamiento de Adam Smith y qué impresión te causó? Mira, la verdad que puede ser que yo conocí a Smith precozmente, porque realmente lo conocí un año, 2 años antes de entrar a la universidad, tal vez un poquito más, 3 años antes de entrar a la universidad, es decir, cuando tenía yo nuevamente 15 años, ¿no? Porque en el colegio donde yo estudiaba teníamos un profesor que era marxista, pero nos puso a estudiar, digamos, todo el tema de la revolución industrial y nos dejó algún par de temas de investigación. Y entonces, investigando en esa época, no había internet, ¿no? De hecho, hasta que yo me gradué del colegio teníamos internet en el colegio, cuando estaba en tercero básico, ¿no? En las famosas, ¿cómo se llamaban? Enciclopedias, encontré el pensamiento de Adam Smith y me pareció muy interesante la noción del orden autorregulado, que no necesita de un creador y de un regulador, que más o menos está con la noción de la mano invisible, ¿verdad? Que es una famosa metáfora que se usa, se abusa de ella, se entiende muchas veces bien, a veces no tanto, pero que da para mucho, ¿no? Y entonces a un niño de 15 años le parecía, digamos, en un mundo donde parecía ser que todo tenía que ser dirigido y controlado por el ambiente en el que vives en un país, ¿no? Que pueden haber órdenes que no necesitan creadores y que se regulan por la propia interacción de las personas, me pareció genial. Entonces, a partir de ahí, me interesó muchísimo Adam Smith y empecé a buscar dónde estudiarlo, ¿no? Y entonces, bueno, terminé en la Universidad Francisco Marroquín estudiando primero mi licenciatura en economía aquí, ¿no? O sea, quizás eres de los lectores más jóvenes de Smith en nuestra generación, lo cual es muy útil. Yo quisiera preguntarte también por esta desconfianza que tenemos los latinoamericanos por el pensamiento liberal y por los mercados. Eh, ¿Qué nos hizo falta? ¿Fue exceso de Marx y falta de Smith? ¿Qué le hace falta a nuestra educación? Y estoy pensando desde el preescolar hasta el posgrado, para que empecemos a confiar un poco más en esa mano invisible y no nos sintamos atracados por la mano invisible. Es una estupenda pregunta, Manuel. Yo creo que tienen que ver factores históricos, claro, ¿no? Y factores culturales, ¿no? Yo no voy a sumarme a la hipótesis de Acemoglu de que todo es culpa de la forma en que se colonizó Latinoamérica, pero sí, digamos, son de los elementos históricos que tienen relevancia para nosotros porque nos han forjado culturalmente. Tú habrás leído Octavio Paz, ¿te acuerdas? Donde dicen cuál es la diferencia entre la Nueva España y España, ¿no? O sea, entre México y España. Y él hablaba de la cultura indígena y de la cultura mestiza, ¿no? Y decía, bueno, esto es radicalmente diferente, parecido, pero diferente. Y es un fenómeno también espontáneo, ¿no? Que hay ciertas formas de tratar de construir la sociedad, pero eso se encarna, digamos, en unas formas en que la sociedad ya venía haciendo y terminan un poco, digamos, con estas nociones que ves desde México hasta Argentina, de que creen que la sociedad se puede construir. Aparte, recuérdate que es muy importante la fecha en que las repúblicas latinoamericanas se empiezan a independizar, donde realmente después de la Revolución Francesa pareciera ser que puedes construir total y absolutamente las sociedades. Entonces, en ese momento creo yo que es cuando surge lo que conocemos hoy como deja las naciones, ¿no? El Estado de Guatemala, el Estado de México, viene esa noción y por lo tanto se encarna también en una clase política, en una clase burocrática que tiene intereses de que, de que se piense así, ¿no? Entonces, los programas de estudio, yo te digo, yo conocí a Adam Smith, pero porque nos estaban hablando de marxismo, no sé si me explico, ¿no? O sea, y nos estaban hablando de la Revolución Francesa, que hay que estudiarlas y hay que saberlas, pero
porque yo estaba investigando en contra de Smith, pero de lo contrario no se enseña, ¿no? Entonces, yo pienso que parte importantísima es, aparte de estos factores culturales, es que los pensos de estudios en Latinoamérica son estatistas, están aprobados por un ministro de educación y todos esos ministros, como te digo, tienen intereses creados, están educados en esta tradición de la construcción de la sociedad y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, en Guatemala hay una ventaja muy importante que las universidades tienen cierta libertad más allá de la universidad estatal y entonces podemos crear nuestros propios pensums, cosa que por ejemplo en España no pasa. En España tienes que pasar por una cuestión de aprobación y entonces pueden decirte, no, mira, no enseñes mucho de esto porque esto no es economía y por ejemplo Public Choice no permiten que se enseñe como un curso de economía. Entonces, yo pienso que por ahí va el tema ahorita, ¿no? Está capturado, digamos, el tema de la educación a través específicamente de los planes estatistas de estudio, ¿no? Que aunque hay educación privada, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que esos pensum tienen que estar aprobados o por lo menos intervenidos por el regulador. Entonces yo creo que esos factores históricos de cuándo surgieron las sociedades, de cómo era la idiosincrasia, digamos, teocrática, jerárquica de las culturas mesoamericanas, que ahí México y Guatemala son muy parecidas, ¿no? O sea, México y Guatemala al final dicen Guatemala, pero porque eran otra comunidad lingüística, pero realmente Mesoamérica es una cuestión entera, ¿no? Y podemos irnos hasta Teotihuacán en su relación con Tikal, ¿no? Que conoces todo este rollo, ¿no? De la famosa relación entre Tikal y Teotihuacán, que es mucho más antigua. Después vienen los españoles ya cuando están los aztecas, pero vienen a una estructura jerárquica, donde creo yo que el pensamiento este francés, ¿no? De la época cuando se independizan, junto con la noción de la corona, de que tenía que crear también la Nueva España, creo que son el caldo de cultivo perfecto para que después pase esto que te cuento, ¿no? De que hay una burocracia con intereses creados y que controla la educación. Entonces, entre factores culturales y factores educativos, eh, conocemos a Adam Smith de suerte y todo el pensamiento escocés, ¿no? Es decir, no solo a Adam Smith, a David Hume. De hecho, en Guatemala y en México pasa mucho, ¿no? México es un país mucho más grande que Guatemala, ¿no? Y hay universidades con estudios más profundos, digamos que la mayoría de algunas universidades en Guatemala, ¿no? Y se estudian a estos pensadores y otros pensadores, pero si no, la mayoría se quedan con, con lo que tradicionalmente se enseña, ¿no? Que como tú dices, Marx, ¿no? Y ya. Dio hallazgos muy interesantes para la mayoría de las industrias de su tiempo. Una manufactura naciente, se dio cuenta que la agricultura de su tiempo no estaba mecanizada y que iba a tener retos de productividad. Tiene una discusión sobre las minas y si las minas de un mineral precioso como la plata en el Perú o un mineral común como el estaño en la isla de Gran Bretaña, cuáles son más rentables y cómo los incentivos individuales pueden dañar la rentabilidad de un activo de ese tipo. En este sentido, quizás Smith fue uno de los primeros observadores de una realidad económica que no estaba completamente documentada. Incluso la investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones es un compendio estadístico en alguna parte donde él tiene ciertas cifras de producción y las corrige en la segunda y en la tercera edición. Eh, ¿Por qué la economía se separó tanto de otras ciencias sociales y de la filosofía moral a partir de Smith? Y quizás ya en este momento es irreconocible. Deberíamos regresar más los economistas a estudiar jurisprudencia, ética, psicología, derecho, sociología y todas estas materias que estaban englobadas en estas disciplinas como filosofía moral o ética o polity, Claro. las cosas que enseñaba Smith en Glasgow y en Edimburgo. Mira, yo tengo obviamente un sesgo, ¿no? Yo estoy formado no solo en la tradición de Adam Smith, sino que en la tradición, en la noble tradición de economía austríaca, ¿no? Y entonces, eh,
y tienes razón, ¿no? A ver, quiero hacer un repaso a lo que has dicho porque es muy importante. Digamos, a partir de Adam Smith se entiende que hay la independencia, ¿no? O la emancipación de la economía como ciencia autónoma, ¿sí? Y yo, por ejemplo, digamos, alguna vez hice algún trabajo genealógico donde rastreo de Adam Smith, digamos, a los marginalistas y a partir de ahí hay una fragmentación que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Y entonces hoy cuando vas, por ejemplo, al Southern Economic Association o la American Economic Association, a las reuniones, encuentras una fragmentación sobre la economía impresionante en métodos cuantitativos, en unas cosas que uno ni se imagina, pero que están absolutamente fragmentadas del contexto social, del contexto sociológico, del contexto ético, del contexto jurisprudencial, y pareciera ser, digamos, que es como estudiar una ciencia empírica cualquiera, ¿no? Entonces, yo diría que Adam Smith eh, es responsable, en cierto sentido, ¿no? De esto, pero que también es el último gran economista que debería ser, en esta tradición de la fragmentación, el último gran economista que tiene que ser visto. ¿Por qué la importancia de que el economista sea filósofo, sea psicólogo, sea sociólogo y a la vez estudie el fenómeno económico? Porque el fenómeno económico, el problema es que se empieza a estudiar de una forma descontextualizada y lo que tú dices, ¿no? Se confunde con un proceso de producción mecánico, cuando realmente el proceso económico es un propósito de intercambio de propósitos, ¿no? Entonces, eh, en la teoría de los sentimientos morales está clarísimo, ¿no? O sea, ¿de dónde empieza Adam Smith? En el individuo y en su contexto social y en su relación con las otras personas, cómo se constituye el sentido. Y entonces yo lo que creo de Adam Smith es de que es un visionario porque es el primero, lo que tú lo decías muy bien, es un observador, es un descriptor, es un descriptor del fenómeno social, es un descriptor fenomenológico. Es una maravilla, ¿no? O sea, es decir, posteriormente vamos a encontrar a Husserl, digamos, en 1901, con las investigaciones lógicas y todo lo que desarrolla el momento fenomenológico, de acercarse a los fenómenos vitales tal cual se nos dan a la conciencia. Y yo pienso que esa es la grandeza de Smith. O sea, es decir, Smith está en su época, en su tiempo, enfrentando unos fenómenos de cambios sociales, fíjate que cambios sociales, que tienen gran vinculación con los procesos económicos que están a punto de desarrollarse en la Gran Bretaña. Y eres el que los logra visualizar de una forma que nadie más. Entonces, ¿cuál es la importancia de Adam Smith? Fue el primero que lo logró ver. No quiere decir que no haya pasado antes en la historia, que los fenómenos sociales fueran otros o que la condición humana fuera otra, porque la condición humana sigue siendo la misma. Somos seres mortales. Esa es nuestra principal condición. Somos seres mortales y finitos con capacidad. Clinton, ¿estás Esa es la ahí? condición humana. Y Smith es el primero que logra ver todo este mecanismo de cooperación social. Para cerrar, tú que eres un gran experto y conocedor de la historia del pensamiento económico, ¿qué escuela influyó a cuál? Hay quien dice que Snell y Cantillon y la tradición francesa influyen en la ilustración escocesa. Hay quien dice que es la escuela de Salamanca, el origen del liberalismo Sí, clásico. Son polinaciones cruzadas, quizás esto viene desde griegos, árabes, fenicios, no lo sé. Pero, ¿tú qué dirías? Porque quizás vemos las ideas de Smith como algo extranjero, como algo extraño, como algo de un escocés. Los latinoamericanos no tenemos nada que ver con Escocia, pero si vemos que esto era un movimiento liberal, paneuropeo e incluso hasta global en el momento, pues quizás podemos identificarnos más con esas ideas, ¿no? sí, yo te lo digo claramente, yo soy de las personas que piensa, digamos, que el liberalismo en la tradición escocesa, digamos, tiene muy poco que ver con el pensamiento escolástico español, digamos, que por ejemplo, yo conozco muchas personas que piensan que los grandes liberales son los escolásticos, ¿no? Y yo creo que pasa un poco como cuando hay el descubrimiento del cálculo, ¿no? Y entonces descubres el cálculo en Leibniz y lo descubre Newton y realmente no se hablaban, no, no tenían vinculación entre ellos. Son acercamientos diferentes a una condición humana que están viviendo, ¿no? Pero culturalmente y contextualmente tienen enfoques
marginalmente diferentes, ¿no? Yo sí creería, digamos, que probablemente los ingleses no tenían, creo yo, en mente como interlocutor intelectual a los españoles. Yo no lo veo así, ¿no? O sea, es decir, yo veo más bien que tenían como interlocutor intelectual, digamos, a los franceses, que eran los franceses, ¿no? Y por ahí venía el diálogo, ¿no? Y la preocupación y su vocación al mar, ¿no? Por ser isla, ¿no? Entonces, yo creo que no va por ahí la influencia, digamos, de los escolásticos a los... Y también te digo una cosa, no creo que los escolásticos estaban muy pendientes de la ilustración escocesa. O sea, es decir, no estaba, no era su interlocutor, o sea, no era su interlocutor, tenían otras preocupaciones, ¿no? O sea, es decir, tenían otras preocupaciones y no eran sus interlocutores intelectuales. Mientras que para Adam Smith creo que probablemente los fisiócratas y probablemente, digamos, todo el pensamiento francés, digamos, de alguna u otra forma, sí era un referente. Eh, a- Además, acuérdate que sí, no, es importante, ¿no? Sí, para Smith, no creo que los españoles han sido referente intelectual, digamos, en el desarrollo de su liberalismo, que tienen matices diferentes, ¿no? O sea, el liberalismo español, Juan de Mariana, Francisco de Victoria y toda esta gente, ¿no? Que hace desarrollos, no van en la misma línea que Adam Smith necesariamente, ¿no? Tienen otras preocupaciones, encuentran otros problemas, la condición humana es la misma, pero se están enfrentando a fenómenos sociales marginalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo que la cuestión, en ese término de influencias, creo que están bastantes paralelas. Y entonces, ahí te encuentras, digamos, que no hay tradición. No hay tradición en Latinoamérica, digamos, para enganchar el pensamiento de Adam Smith. Viene de Quizás, una... quizás es un tema de que no hay que buscarle paternidad y maternidad al liberalismo, sino que todos lo adoptemos, ¿no? Eso sería una buena opción, ¿no? Y entonces lo que te digo, ¿no? En la medida que la gente lo conozca, el desafío es cómo hacemos que lo conozcan, ¿no? Clinton, ha sido muy útil esto. Muchísimas gracias. Que tengas Mira, un puedo hacer excelente. un breve anuncio, tú me dices si se puedo. Seguro. En la Universidad Francisco Marroquín editamos el A Companion to Adam Smith. Tenemos una serie de companions a grandes pensadores de economía y tenemos aquí el de Adam Smith. Y precisamente una de las preguntas, digamos, que trataba de solventar los companions es cómo introducirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, obviamente aquí tenemos diferentes ensayos de diferentes personas, yo tengo uno incluido, donde hablamos, por ejemplo, de la influencia de Adam Smith con los experimentalistas, la influencia de Adam Smith con la economía austriaca, la influencia de Adam Smith con el behavioral economics, en fin, es decir, con casi todas las escuelas de economía contemporáneas que estamos en esa fragmentación terrible, hacen algún claim, alguna demanda al pensamiento de Adam Smith. Y es lo que te decía, por su vigencia es tan actual, por que es un descriptor de la condición humana y la condición humana no ha cambiado. Entonces yo creo que esa podría ser una forma, digamos, estos companions, digamos, para introducirlo a las nuevas generaciones que acompañen su lectura con temas contemporáneos, ¿no? Porque probablemente los temas que trataba Adam Smith pues eran muy contextualizados a la época británica, ¿no? Las guerras con Holanda, con el Reino Unido, perdón, con Francia, eh, pues seguramente hoy tienen otras connotaciones que están tematizados de alguna u otra forma, digamos, por las nuevas escuelas. Pues Companion to Adam Smith por Julio Cole, editado por la Editado por Francisco. Julio Cole. Sí. Muchas gracias, Clinton.